¿Qué tal? Hoy los saludamos desde el Museo Metropolitano de Nueva York y queremos compartir con ustedes, porque se trata de una de las tradiciones más importantes en esta época del año, el origen del árbol de Navidad. Uno de los lugares obligados para quienes quieren vivir el espíritu navideño en Nueva York es el Museo de Arte Metropolitano, que celebra las festividades de fin de año con su tradicional árbol de Navidad. Es un abeto de 20 pies de altura, decorado con 55 ángeles y 22 querubines napolitanos del siglo XVIII, y en cuya base se encuentra un pesebre barroco. Hay muchos detalles: pastores con sus rebaños, la procesión de los Reyes Magos, campesinos y ciudadanos desarrollando sus actividades cotidianas. También hay cabras, caballos, perros, un camello y hasta un elefante. Pasamos unos momentos hablando con el curador de la exhibición, Wolfram Capa, quien nos explicó, entre otras cosas, el origen del árbol de Navidad. Wolfram, it's very nice to see you again. Please tell me, Wolfram, qué bueno verte de nuevo. Háblame de lo que has visto aquí por años, de la gente que viene a ver esta atracción en el museo. Es muy bueno verte también de nuevo. El árbol, como lo ves, todavía es una de las grandes atracciones de esta época en Nueva York. Es una de las cosas que hay que ver después del árbol del Rockefeller Center y algunas de las vitrinas navideñas. Pero esto se ha convertido en una parte de la vida cultural navideña de la ciudad, y lo vemos desde el punto de vista desde la gente que tiene un interés continuo en el árbol y en su historia, porque su historia es un poco inusual, porque mezcla dos culturas diferentes. and that's what we talk at this time of the year because there is the Y eso es algo de lo que siempre hablamos, porque está el pesebre, que pertenece a un periodo y a un estilo artístico, y los querubines, que pertenecen a otro estilo. ¿Cómo los articulaste y cómo se encajan? Well, now you are even divided it into 3 different sections, which is even more interesting. Bueno, ahora la hemos dividido incluso en 3 secciones diferentes, lo que lo hace aún más interesante. Primero tenemos la tradición del pesebre, que es una tradición muy antigua, que se nació por primera vez artísticamente en el siglo XV, básicamente en Italia, pero luego en el siglo XVIII en Nápoles, de donde vienen todas estas figuras. Era una de las pesebres principales de Europa, y en su momento pertenecía junto con Sicilia. Nápoles era un reino que pertenecía a España y tiene mucha influencia española. Esas figuras eran muy buscadas por toda Europa como artículos preciosos, y por supuesto se exhibían durante la época de Navidad, pero también en la Nochebuena se le sumaba el niño y los 3 Reyes Magos también. Pero en este caso tienes la estructura de un árbol de Navidad, y usualmente no iban juntos en exhibición. El árbol de Navidad es una tradición del norte de los Alpes, y fue sorprendente, pero no fue sino hasta que en 1816 que una princesa del medio de Alemania, no muy lejos de Frankfurt, ella se casó con la realeza austriaca, y él fue la primera persona que puso un árbol de Navidad en un palacio en Viena que se llama el Palacio Albertina, y hoy en día tiene un museo muy famoso, porque ellos dejaron los troncos de sus árboles para el público de Austria. Y esto no fue sino hasta 1816. Y esta tradición del norte de Europa se remonta a raíces muy tempranas, pero yo diría que realmente fue establecida en el siglo XVII o XVIII en los países protestantes, no en los católicos.
Y como sabemos, en 1832 la reina Victoria puso su primer árbol de Navidad y debió haber sido por esa época, alrededor de mediados del siglo XIX, cuando llegó a Estados Unidos. So the whole thing has been a cultural merge. Así que todo esto es una mezcla cultural de elementos y lo que vemos aquí es en realidad esa articulación en historia de estos objetos. ¿Por qué funciona la mezcla? Well, they work together so well because, Bueno, funcionan muy bien juntos porque if you look at the characters si miras a los personajes de la forma en que what the se muestran en las artists figuras, lo que in- los and these were artistas, really, very, very good sculptors, que eran muy buenos they tried escultores, to allá en capture, Nápoles lo que intentaron hacer fue capturar what they saw on the street of lo que veían en las And calles de in the 18th Nápoles. Y en el siglo XVIII, Nápoles harbor town, era very una important for the trade ciudad comercial muy importante en el Mediterráneo, and sort of a crossroads casi que between un East and West. punto de And you encuentro see that entre in the el figures, Oriente y Occidente, y that you ves see en estas Orientals, figuras que living hay together. orientales I conviviendo really con, want to say in quiero peace quiero with, decirlo, viven en paz other population con and, gente de otros pueblos. they all Y todos ellos represent representan what then was lo que a en ese momento multicultural, era melting pot una in the 18th century. un And I espacio think this is multicultural en el so siglo interesting XVIII y now that we tenemos, have this in es New muy York, interesante que ahora tenemos eso en because Nueva York, basically porque that's es a una reflection reflexión of New de lo York que is hoy en día es Nueva York. Muchas gracias y felices fiestas. De nada, muchas felicidades. Hoy es un día muy especial para nosotros, así que cuando veamos el árbol de Navidad vamos todos a saber mucho más acerca de su historia. ¡Feliz Navidad! Soy Alfonso Díaz desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.